¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestro tema de medidas de tendencia central. Leamos nuestro aprendizaje esperado, por favor. Usa e interpreta las medidas de tendencia central de un conjunto de datos para el análisis de los datos en cuestión. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con nuestra actividad número 32 con valor de 10 puntos y para ello vamos a resolver la actividad 7.1 de la página 223. Muy bien, vamos a dar lectura al problema. Recuerden que yo se los comprimo para no llenar el pizarrón de tanto texto, pero al final de cuentas llegamos a la misma idea. ¿Ok? Entonces tenemos que una cadena de restaurantes está llevando a cabo un estudio para poder conocer acerca del poder adquisitivo de cierta zona para saber si es conveniente poner una sucursal. Realizó una pequeña encuesta a 6 personas acerca de su salario mensual. Los resultados se muestran a continuación. Muy bien, y tenemos los 6 salarios mensuales de las personas a las que le realizaron la encuesta. Y con esos datos vamos a responder las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Creen que es común o atípica que una persona gane 59.200 en la zona? Ok, antes de comenzar a responder la pregunta, aquí tenemos una palabrita que a lo mejor nunca habíamos escuchado, que es la palabra atípica. Muy bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata aquí. Con la palabra común, pues creo que no hay ningún problema, ¿no? Es algo demasiado típico, se podría decir, que lo podemos encontrar con mucha facilidad, pero cuando nos referimos a atípico, sería lo contrario de típico o común. Recuerden que cuando a una palabra le agregamos primero la letra A, significa sin, ¿sale? Que sería todo lo contrario. Por ejemplo, la palabra que ahorita está muy de moda, asintomático, y dicen el 80% de los casos de COVID-19 son asintomáticos, A es sin. Entonces, asintomático sería sin síntomas, ¿sale? Gente que tiene la enfermedad pero que no presenta los síntomas. Otro ejemplo sería la palabra amor, que dicen que es de mor, que viene de por ahí de muerte, y sin es un sentimiento sin muerte, que bonito, ¿no? Entonces aquí atípico pues sería algo fuera de lo común, ¿sale? Entonces vamos a ver, 59.200, chequemos nuestros datos, 7.200, 8.350, 6.400, 59.200, 10.100 y 7.950. Entonces, yo creo que no es común, ¿verdad? Sino que más bien es atípico, porque fíjense bien, es el único dato que está dentro de ese rango. Todos los demás están como entre 7.000, 8.000 hasta 10.000 pesos, pero este es casi 5 veces más. Entonces la respuesta sería no es común, por lo tanto se trata de un dato atípico que está fuera del rango de los demás, ¿vale? Muy bien, entonces aquí lo anotamos otra vez, no, porque excede el margen de los demás datos, ¿sale? Se disparó demasiado. Inciso B. ¿Qué salario sería el más representativo de la zona? Muy bien. Aquí para responder esa pregunta vamos a hacer uso de las medidas de tendencia central. En este caso vamos a utilizar la mediana, ¿sale? Para ordenar nuestros datos de menor a mayor y el que esté más al centro es el que sería nuestro salario más común. Muy bien, entonces vamos a realizarlo. Ok, vamos a comenzar buscando nuestro dato más pequeño, que en este caso sería el 6.400. Aquí les recomiendo que vamos tachando y aquí le ponemos, ¿no? 6.400. Sobre todo para ir reduciendo nuestras opciones. Cuando nosotros vamos disminuyendo nuestras opciones de un conjunto de datos, se le llama discriminar, ¿vale? Porque vamos haciendo cada vez más pequeño, vamos limitando, ¿sale? No se me malinterprete esa palabra, así se le conoce el método, discriminación, ¿vale? El que sigue sería 7.950, 8.350, 10.100 y por último 59.200. ¿Y ven? Es más rapidito porque como ya le puse un color, rápido voy tachando y reduciendo mis opciones. Muy bien. Ahora, como vamos a calcular mediana, se lo recuerdo,
tenemos que buscar el dato que está en medio. Entonces, vamos a ver primero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tenemos 6 datos. Por lo tanto, nos van a quedar en el centro 2 de ellos. ¿Sí? Y si recordamos lo que hemos estado checando en sesiones anteriores, si tenemos 2 datos en el centro de nuestra distribución, o que ya cuando los tenemos así ordenaditos se le llama distribución estadística, creo que no lo había comentado, tenemos que sacar un pequeño promedio, ¿sale? ¿Y cómo sacamos ese promedio? Sería sumando ambos datos, 7.950 más 8.350, y lo vamos a dividir entre 2 porque son 2 datos. Y de una vez también les recuerdo, X testada, símbolo de promedio, media o media aritmética, cualquiera de los 3 nombres es correcto. Pues vamos a hacer la suma. 0 más 0, 0, 5 y 5, 10, llevo una, 9 más 3, son 12, más la que llevo, 13, nuevamente llevo una, 7 y 8, 15, y la que llevo, 16, entonces me dio 16.300, lo voy a dividir entre 2, ok, esta división también la vamos a hacer mentalmente, está muy sencilla porque como es número par, simplemente podríamos decir mitad de 300, 150, y mitad de 16, 8, ¿vale? Entonces mi media en este caso sería de 8.150, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería un salario típico para esa región o un salario promedio? Serían 8.150 pesos. Muy bien, vamos a continuar con mi inciso C, que en este caso para ustedes sería la actividad que está bajito del libro. No recuerdo bien si es la 7.2 o 8.1, discúlpenme por eso, pero aquí están las 2 preguntas. Vamos a leerlas. Sería, ¿es conveniente considerar el salario de 59.200 para el estudio de mercado? ¿Sube mucho el promedio este dato atípico? Ok. Vamos a calcular 2 promedios, ¿les parece? El primero incluyendo nuestro dato de 59.200 y en el otro lo vamos a excluir para poder responder nuestra pregunta. Ok, entonces primer promedio, vamos a ponerlo aquí. Primer promedio sería la suma de 6.400 más 7.200 más 7.950 más 8.350 más 10.100 más 59.200, y lo que salga de esa suma hay que dividirlo entre 6, ¿vale? Entonces ya ahorita nomás lo que voy a hacer es ponerles el resultado de la suma porque si está un poquito larga y no quiero alargarles el video, pero sí me interesa que ustedes lo practiquen por favor y sobre todo a mano. Ok, el resultado sería 99.200 y hay que dividirlo entre 6. Ok, y el resultado de la división nos quedaría como 16.533 pesos con 33 centavos, ¿vale? Ok, ahí está. Si recuerdan, les había comentado en el video anterior que siempre la mediana y la media tienen valores similares, pero ahora si comparamos 8.150 de nuestra mediana contra 16.533, pues sí, efectivamente se disparó nuestro promedio casi por el doble. Todo por nuestro dato atípico. Entonces vamos a volver a calcular nuestro promedio sin el dato de 59.200. Entonces nuevamente aquí voy a poner mi promedio es igual a, tengo que volver a aplicar la suma, 6.400 más 7.200 más 7.950 más 8.350 más 10.100, listo, ¿no? Y lo vamos a dividir ahora entre
5 porque omitimos el dato de 59.200. Aquí les voy a compartir un truquito para que no hagamos tantas operaciones. Fíjense bien, si ya tenemos este resultado, ya para no hacer la suma de los 5, pues simplemente a este número restémosle este de aquí, ¿les parece? Y creo que sería más rápido, ¿no? Serían 0 para 0, 0, 0 para 0, 0, 2 para 2, 0, 9 para 9, 0, y 9 para 5, 4. Son 40.000 entre 5. ¿Sí? Ahora, si recuerdan también, de repente en clase también veíamos uno que otro truco que nos podría servir. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? ¿Cuánto dijeron? No los escuché. Pues toca 8 veces, ¿no? Sale. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me dio ahora de 8.000. ¿Sale? Entonces, fíjense bien lo que pasó ahora sin utilizar el dato típico. Nos dio nuestra media de 8.000, que ya es más parecido a nuestra mediana de 8.150. Ahora sí ya están dentro del rango. Entonces, ¿sí subió mucho nuestro dato típico, el cálculo del promedio? Sí, lo subió a la mitad. Ahora hay que tener cuidado. Si volvemos a leer nuestra pregunta, no nos están pidiendo ningún dato numérico como respuesta, sino que tenemos que argumentar, ¿vale? Al final de cuentas, las medidas de tendencia central nos sirven para tomar decisiones, ¿sí? En base a los cálculos que hemos hecho. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sería, ¿es conveniente considerar? No es conveniente, sin embargo, para la media tenemos que utilizar todos los datos, ¿sí? Y ahora, ¿sube mucho el promedio este dato típico? La respuesta es sí. Muy bien, entonces eso sería lo que tendríamos que anotar. Ok, entonces vamos a responder nuestra última pregunta, que para mi caso le puse inciso D. Vamos a leerla. Dice, ¿la mediana es una mejor estimación que la media aritmética para determinar el salario promedio? ¿Cuánto es más conveniente utilizar la mediana que la media para obtener un dato representado con un conjunto de datos? O más bien, un dato que nos represente un conjunto de datos. Sí, suena medio revoltoso, pero acuérdense que al final de cuentas las medidas de tendencia central en un solo dato nos resumen todo un conjunto. Ok, entonces nuestra respuesta para esta pregunta sería, ¿la mediana es una mejor estimación? Pues al final siempre se va a usar más que nada la media. Sin embargo, la mediana nos sirve como mejor estimación cuando en nuestra distribución estadística tenemos datos atípicos. Recordemos que es un dato atípico, es un dato que se sale del margen de los demás. En este caso de aquí estuvimos utilizando salarios de 6.000, 7.000, 8.000 pesos y este ya se fue hasta 50.000. Pues el promedio no lo afecta, sin embargo nuestra mediana, como siempre estamos buscando el centro y ese dato está muy alejado hacia un límite, nos sirve como mejor estimación, ¿sale? Recuerden, por eso se llaman medidas de tendencia central, porque siempre estamos buscando el centro, ¿sale? Ahí es donde se concentran los valores más comunes o más típicos. Entonces, aquí le vamos a poner que cuando es más conveniente, cuando presentamos en nuestra distribución estadística datos atípicos, ¿vale? Cuando cuando se presentan datos atípicos es más conveniente utilizar la mediana en lugar de la media aritmética. Ok, entonces así quedó. Sería toda la actividad del día de hoy. Hoy más que cálculo fue análisis, porque recuerden otra vez, esto es lo más importante, saber analizar. Ahorita que estamos viviendo en tiempos de pandemia, contingencia, es muy importante y de hecho es la razón por la que le di prioridad a los temas de estadística, para que ustedes sepan interpretar la información que se les está dando a través de los noticieros, ¿sale? Al final de cuentas, para eso nos sirve saber cuántos contagios o estos de las curvas, porque nos sirve para saber si vamos a regresar a la escuela, si definitivamente no lo vamos a hacer o va a ser después.
¿vale? Porque otra vez, estos datos nos sirven para tomar decisiones. Bueno, chicos, pues sería todo por la sesión de hoy. Recuerden hacer sus actividades, armar su portafolio de evidencias o carpeta, como le quieran llamar, que al final de cuentas no es más que actividades del libro, las pueden dejar en su libro, las de su libreta, en su libreta está muy bien, solamente como recomendación pongan fecha, tema y aprendizaje esperado y el número de la actividad correspondiente. Sobre todo el mensaje va dirigido para aquellos que están trabajando a lo mejor en una libreta vieja o en hojas de máquina. Recuerden que tienen que tener todo ordenado porque es evaluación del tercer trimestre. Entonces sería todo, muchachos, nos vemos para la próxima.